Hay momentos en la vida que nos marcan para siempre, instantes que parecen ordinarios pero que esconden algo extraordinario, algo que cambiará todo lo que creíamos saber sobre nosotros mismos y sobre el mundo que nos rodea. Mi historia comenzó un martes por la mañana, cuando el sonido de madera astillándose me despertó de la forma más violenta que puedas imaginar. Era las 6:30 de la mañana del 15 de marzo, y mi casa estaba sumida en esa quietud especial que solo existe en las primeras horas del día. Mi esposa Carmen aún dormía a mi lado. Su respiración suave y acompasada creaba una melodía tranquila que siempre me daba paz. Nuestros hijos, Sofía de 8 años y Diego de 5, también descansaban en sus habitaciones, probablemente soñando con aventuras y cuentos de hadas. Pero entonces, ese sonido, un crujido seco y violento, seguido de otro, y luego otro más. Al principio pensé que era parte de un sueño, pero cuando el estruendo se hizo más fuerte y más insistente, supe que algo estaba terriblemente mal. Carmen se incorporó de golpe, sus ojos abiertos de par en par, reflejando la misma confusión y alarma que yo sentía. El ruido venía de abajo, desde la puerta principal de nuestra casa. No eran golpes de alguien tratando de entrar, no eran los sonidos típicos de un ladrón intentando forzar una cerradura. Era algo diferente, algo más animal, más desesperado. Me levanté de la cama con el corazón martilleando en mi pecho. Cada paso hacia la escalera me llenaba de una aprensión que no podía explicar. Carmen me siguió, aferrándose a mi brazo con una fuerza que delataba su miedo. Los crujidos continuaban, acompañados ahora de algo que sonaba como garras contra madera, arañazos frenéticos que me helaron la sangre. Cuando llegamos al primer piso, la imagen que se presentó ante nosotros era algo salido de una pesadilla. Nuestra puerta principal, esa hermosa puerta de roble que habíamos instalado apenas 2 años atrás cuando compramos la casa, estaba siendo destruida desde el exterior. Astillas de madera volaban por el aire con cada impacto, y pude ver a través de las grietas que se iban formando. Era Max, el Golden Retriever de nuestro vecino don Roberto. Pero no era el Max tranquilo y amigable que conocíamos desde hacía 3 años. Este era un animal poseído por una urgencia que nunca había visto antes. Sus ojos, normalmente dulces y calmados, brillaban con una intensidad feroz. Su pelaje dorado estaba erizado, y cada músculo de su cuerpo se tensaba con cada embate contra nuestra puerta. La escena era surreal y aterrorizante. Max pesaba unos 30 kilos de puro músculo canino, y estaba utilizando todo su peso contra nuestra puerta. Se alzaba sobre sus patas traseras y golpeaba con las delanteras, una y otra vez, con una determinación que rayaba en la locura. Sus ladridos no eran los ladridos juguetones que estábamos acostumbrados a escuchar cuando pasábamos por la cerca de don Roberto. Estos eran ladridos de alarma, profundos y urgentes, el tipo de sonido que hace que se te erice la piel y que tu instinto primitivo te grite que algo está terriblemente mal. Carmen gritó y retrocedió varios pasos. Los niños habían bajado al escuchar el alboroto, y Sofía se aferró a mi pierna mientras Diego empezó a llorar. La situación se estaba saliendo de control rápidamente, y yo no tenía idea de qué hacer. Llamar a la policía, llamar a don Roberto, tratar de espantar a Max. Pero antes de que pudiera tomar cualquier decisión, la puerta cedió. El sonido de la madera rompiéndose definitivamente fue ensordecedor. La puerta se abrió de par en par, los pedazos de madera astillada volando en todas las direcciones, y Max se precipitó hacia el interior de nuestra casa como una bala dorada. Pero en lugar de atacarnos o causar más destrozos, hizo algo completamente inesperado. Se dirigió directamente hacia mí, no de manera agresiva, sino con esa misma urgencia desesperada que había mostrado al romper la puerta. Se plantó frente a mí, me miró directamente a los ojos con una intensidad que me atravesó el alma, y luego hizo algo que jamás olvidaré mientras viva. Tomó mi pijama con sus dientes, con cuidado, pero con firmeza, y comenzó a tirar de mí hacia la puerta. Mi primera reacción fue resistirme. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué este perro había destruido mi puerta solo para tratar de arrastrarme fuera de mi casa? Pero cuando miré sus ojos, vi algo que me hizo cambiar de opinión. No era locura lo que veía allí. Era inteligencia. Era propósito. Era súplica.
Carmen me gritaba que no fuera, que no siguiera al perro, que esto tenía que ser algún tipo de trampa o broma cruel. Los niños lloraban, confundidos y asustados por toda la conmoción. Pero algo en la mirada de Max me decía que esto no era una broma. Algo me decía que él sabía exactamente lo que estaba haciendo. Si has llegado hasta aquí en la historia, te pido que me hagas un favor. Dale like a este video si quieres saber qué pasó después, porque lo que viene a continuación cambió no solo mi percepción sobre los animales, sino toda mi vida. Y si aún no te has suscrito al canal, hazlo ahora, porque historias como estas son las que comparto aquí, historias reales de personas reales que vivieron momentos extraordinarios. Decidí seguir a Max. Le dije a Carmen que se quedara con los niños, que cerrara la puerta rota lo mejor que pudiera, y que, si no regresaba en 10 minutos, llamara a la policía. Ella protestó, me suplicó que no fuera, pero la urgencia en los ojos de Max era demasiado convincente. Había algo en su comportamiento que me decía que cada segundo contaba. Max me guió fuera de la casa y a través de nuestro pequeño jardín delantero. La mañana era fresca, el rocío aún cubría el césped, y el cielo comenzaba a mostrar los primeros tonos rosados del amanecer. En cualquier otro día habría sido hermoso, pero en ese momento, cada sombra parecía amenazante, cada sonido me hacía sobresaltar. El perro me llevó directamente hacia la casa de don Roberto, nuestro vecino de 62 años que vivía solo, desde que su esposa había fallecido 5 años atrás. Don Roberto era un hombre gentil, un jubilado que había trabajado toda su vida como maestro de escuela. Siempre tenía una sonrisa para nosotros cuando nos cruzábamos en la calle, siempre tenía algún caramelo para los niños en los bolsillos de su chaqueta. Era de esas personas que hacen que un vecindario se sienta como una verdadera comunidad. Max me guió hasta la puerta lateral de la casa de don Roberto, esa que daba directamente a su cocina. Normalmente habría tocado la puerta principal, pero Max era insistente. Seguía tirando de mi pijama hacia esa puerta específica, ladrando con esa urgencia que ya me era familiar. Toqué la puerta. No hubo respuesta. Toqué más fuerte. Nada. Grité el nombre de don Roberto, pero el silencio que siguió fue más aterrador que todos los ladridos de Max juntos. Max comenzó a arañar la puerta de la misma manera que había arañado la mía. Sus garras contra la madera producían un sonido que me ponía los pelos de punta, pero ahora entendía que ese sonido significaba urgencia, no agresión. Intenté girar la perilla de la puerta y, para mi sorpresa, estaba abierta. La puerta se abrió con un crujido suave, y inmediatamente me golpeó un olor extraño. No era exactamente desagradable, pero sí fuera de lugar. Era el olor del gas doméstico. Mi corazón se detuvo por un segundo. Gas. En una casa cerrada. Durante toda la noche. Max se precipitó hacia el interior y yo lo seguí, aunque ahora cada paso me llenaba de un terror diferente. La cocina de don Roberto estaba sumida en la penumbra. Las cortinas aún cerradas bloqueaban la luz del amanecer, pero pude ver lo suficiente para darme cuenta de lo que estaba pasando. Una de las hornillas de la estufa estaba abierta, pero no encendida. El gas se había estado escapando durante horas, llenando la casa con vapores invisibles pero mortales. Y allí, desplomado en el suelo de la cocina, estaba don Roberto. El pánico me invadió como una ola fría. Don Roberto estaba inconsciente. Su rostro tenía un tinte azulado que me hizo temer lo peor. Max corrió hacia él y comenzó a lamerle la cara, ladrando con esa misma urgencia desesperada, como si tratara de despertarlo con pura fuerza de voluntad. Supe que no tenía tiempo que perder. El gas seguía escapando, la concentración en el aire probablemente era peligrosa, y don Roberto necesitaba ayuda médica inmediata. Con manos temblorosas, cerré la válvula del gas y abrí todas las ventanas que pude encontrar. Luego me arrodillé junto a don Roberto y busqué su pulso. Estaba vivo. Débil, pero vivo. Saqué mi teléfono y marqué el número de emergencias, mis dedos temblando tanto que casi no podía tocar los números correctos. La operadora me hizo una serie de preguntas que contesté lo mejor que pude mientras trataba de mantener despierto a don Roberto. Max no se apartó ni un segundo de su lado, como si fuera un guardián protegiendo a su ser más querido. Los paramédicos llegaron en lo que me parecieron horas, pero que probablemente fueron solo 10 minutos. Irrumpieron en la casa con su equipo, evaluaron rápidamente la situación y comenzaron a trabajar en don Roberto.
Uno de ellos me dijo que había llegado justo a tiempo, que si hubiera pasado una hora más, o tal vez incluso menos, habría sido demasiado tarde. Mientras los paramédicos preparaban a don Roberto para trasladarlo al hospital, uno de ellos me preguntó cómo había sabido que debía venir a revisar. Le conté sobre Max, sobre cómo había roto mi puerta, sobre cómo me había guiado hasta allí. El paramédico me miró con una expresión de asombro. Los animales pueden detectar el gas mucho antes que nosotros, me explicó. Su sentido del olfato es miles de veces más sensible que el nuestro. Este perro literalmente le salvó la vida a su vecino. En ese momento, mientras veía a Max sentado junto a la camilla donde los paramédicos habían colocado a don Roberto, entendí la magnitud de lo que había presenciado. Este no era simplemente un caso de un perro actuando de manera extraña. Este era un acto de heroísmo puro, un ejemplo de esa conexión inexplicable que existe entre los animales y los seres humanos, una conexión que va más allá de la lógica y se adentra en el reino del instinto puro y el amor incondicional. Max había sabido, de alguna manera que yo no podía comprender completamente, que su humano favorito estaba en peligro, y había hecho lo único que podía hacer: buscar ayuda. No le importó destruir mi puerta, no le importó asustar a mi familia. Lo único que le importaba era salvar a don Roberto. Si esta historia te está emocionando tanto como a mí me emociona contarla, te pido que compartas este video con alguien que necesite recordar lo increíbles que pueden ser los animales. Y no olvides comentar abajo si has vivido alguna experiencia similar con una mascota, porque me encanta leer sus historias. Don Roberto pasó 3 días en el hospital. Los médicos dijeron que había sufrido una intoxicación por monóxido de carbono moderada, pero que se recuperaría completamente gracias a la intervención temprana. Durante esos 3 días, Max se negó a comer. Se sentaba en el jardín delantero de la casa de don Roberto, mirando hacia la calle como si esperara ver regresar a su mejor amigo. Carmen y yo nos turnamos para cuidar a Max durante la ausencia de don Roberto. Le llevábamos comida y agua, pero él apenas las tocaba. Era como si entendiera perfectamente que algo estaba mal, como si supiera exactamente por qué su humano no estaba allí. Los niños también se preocuparon por él. Sofía le llevaba sus juguetes tratando de animarlo, y Diego le contaba historias, convencido de que eso lo haría sentir mejor. El día que don Roberto regresó del hospital, Max pareció saberlo antes que cualquiera de nosotros. Estábamos desayunando cuando escuchamos ladridos de alegría provenientes de la casa de al lado. Corrimos hacia la ventana y vimos una escena que me llenó los ojos de lágrimas. Max estaba corriendo en círculos alrededor de don Roberto, quien acababa de bajarse del taxi que lo había traído del hospital. El perro saltaba, ladraba, movía la cola con tanta fuerza que parecía que podría volar. Don Roberto, aunque aún se veía débil, se arrodilló en el césped y abrazó a Max con una ternura que me partió el corazón. Esa tarde, don Roberto vino a nuestra casa. Traía en sus manos un cheque que intentaba dárselo a mí, un cheque por una cantidad considerable de dinero como agradecimiento por haberle salvado la vida. Por supuesto, no pude aceptarlo. Le expliqué que el verdadero héroe no era yo, sino Max, y que lo único que yo había hecho era ser lo suficientemente inteligente como para seguir a un perro que sabía más que yo sobre lo que estaba pasando. Don Roberto se sentó en nuestro sofá, todavía con Max a sus pies, y nos contó lo que recordaba de esa noche. Había estado cocinando la cena y había puesto una olla en la hornilla. Luego había ido a la sala para ver las noticias, esperando que la comida se cocinara, pero se había quedado dormido en su silla favorita, esa vieja silla de cuero que había sido de su padre. Lo último que recuerdo, nos dijo, es haber soñado que alguien me estaba llamando, una voz insistente que me decía que despertara, que tenía que despertar, pero no podía abrir los ojos. Era como si estuviera atrapado en un sueño del que no podía salir. Cuando los paramédicos lo habían encontrado, la olla se había quedado sin agua hacía horas. El gas había comenzado a escapar cuando la llama se había apagado, probablemente alrededor de la medianoche. Don Roberto había estado respirando esos vapores tóxicos durante casi 7 horas. Si no hubiera sido por Max, continuó, acariciando la cabeza del perro, no estaría aquí contándoles esta historia. Pero la historia no terminó ahí. En los días siguientes, mientras don Roberto se recuperaba completamente,
comenzó a pasar algo hermoso en nuestro vecindario. La noticia de lo que había hecho Max se extendió rápidamente, y de repente, nuestra pequeña calle se convirtió en un lugar diferente. Los vecinos que antes apenas se saludaban, comenzaron a visitarse más frecuentemente. La señora García, que vivía 3 casas más abajo, comenzó a traer comida casera para don Roberto durante su recuperación. El señor Jiménez, que había vivido en la misma calle durante 20 años, pero que rara vez hablaba con alguien, empezó a sacar a su perrito para que jugara con Max en las tardes. Era como si el acto heroico de Max hubiera despertado algo en todos nosotros, algo que habíamos olvidado en nuestras vidas ocupadas y nuestras rutinas diarias. Nos había recordado que somos una comunidad, que nos cuidamos unos a otros, y que a veces los héroes vienen en formas que no esperamos, pero había algo más profundo que estaba pasando, algo que no entendí completamente hasta varias semanas después del incidente. Una tarde, mientras los niños jugaban en el jardín y Carmen preparaba la cena, me senté en nuestro porche delantero a reflexionar sobre todo lo que había pasado. Max estaba allí conmigo, echado a mis pies como si fuera mi propio perro. Don Roberto estaba en su jardín regando sus plantas, completamente recuperado y más vibrante que nunca. Fue entonces cuando me di cuenta de algo que me cambió la perspectiva sobre muchas cosas en mi vida. Durante años, había vivido mi vida de manera muy estructurada. Me levantaba a la misma hora todos los días, seguía la misma rutina, trabajaba en mi oficina mirando números y reportes, regresaba a casa, cenaba con mi familia, veía televisión y me iba a dormir. Era una vida buena, cómoda, predecible, pero también era una vida en la que rara vez prestaba atención a las pequeñas señales que me rodeaban. Max me había enseñado algo fundamental. A veces, las cosas más importantes de la vida no vienen con instrucciones claras o explicaciones lógicas. Vienen como instintos, como presentimientos, como esa voz interior que nos dice que algo no está bien, aunque no podamos explicar por qué. ¿Cuántas veces había ignorado mi propia intuición? ¿Cuántas veces había descartado una sensación extraña o un presentimiento como simple paranoia? ¿Cuántas oportunidades había perdido de ayudar a alguien o de cambiar el curso de los eventos, simplemente porque no había prestado atención a esas señales sutiles que siempre están ahí? Max no había racionalizado su comportamiento. No se había sentado a analizar si era lógico o no romper una puerta para despertar a unos vecinos. Simplemente había sabido que algo estaba mal, y había actuado en consecuencia. Había confiado en su instinto completamente, sin dudas, sin vacilaciones, y eso había salvado una vida. Esta reflexión me llevó a hacer cambios en mi propia vida. Comencé a prestar más atención a las personas que me rodeaban, a las pequeñas señales que indicaban cuando alguien necesitaba ayuda o simplemente una conversación amigable. Comencé a confiar más en mi propia intuición, a no descartar inmediatamente esos sentimientos extraños que a veces tenemos sobre situaciones o personas. Si estás disfrutando esta reflexión, te invito a que dejes un comentario contándome sobre alguna vez que tu intuición te haya guiado hacia hacer lo correcto. Y si conoces a alguien que podría beneficiarse de esta historia, compártela con ellos. A veces necesitamos que nos recuerden la importancia de escuchar esas voces interiores que nos guían. Pero la verdadera transformación que experimenté fue en mi relación con los animales en general. Antes del incidente con Max, los veía principalmente como mascotas lindas, como compañeros agradables que proporcionaban entretenimiento y afecto. Pero ahora entendía que eran mucho más que eso. Los animales, especialmente los perros, tienen una conexión con el mundo que nosotros hemos perdido en gran medida. Pueden detectar enfermedades antes que los médicos. Pueden sentir terremotos antes que los sismógrafos. Pueden percibir el estado emocional de las personas con una precisión que nos deja sin palabras. No es magia. Es simplemente que sus sentidos y su instinto están mucho más afinados que los nuestros. Max había demostrado que los animales no solo pueden ser nuestros compañeros, sino también nuestros protectores, nuestros guardianes, nuestros ángeles de 4 patas que velan por nosotros de maneras que ni siquiera imaginamos. Esta nueva perspectiva me llevó a hacer algo que nunca había considerado antes: adoptar un perro. Carmen y yo habíamos hablado sobre tener una mascota durante años,
pero siempre habíamos encontrado excusas. Que los niños eran muy pequeños, que no teníamos tiempo, que sería demasiada responsabilidad. Pero después de lo que había presenciado con Max, supe que quería que mis hijos crecieran con esa conexión especial que solo se puede tener con un animal. 3 meses después del incidente fuimos al refugio local de animales. Los niños estaban emocionados, Carmen estaba nerviosa, y yo estaba determinado a encontrar al compañero perfecto para nuestra familia. El refugio estaba lleno de perros de todas las edades, razas y personalidades. Había cachorros juguetones que corrían y saltaban, perros adultos tranquilos que nos observaban con esperanza, y perros mayores que habían vivido historias que solo podíamos imaginar. Pero fue Sofía quien encontró a nuestro nuevo miembro de la familia. En uno de los últimos kennels, casi escondido en la parte trasera del refugio, había una perra de mediana edad, una mezcla de labrador y pastor alemán llamada Luna. Había estado en el refugio durante casi un año, y la trabajadora del refugio nos explicó que las familias generalmente preferían cachorros o perros más jóvenes. Luna nos miró con esos ojos sabios que solo tienen los animales que han vivido mucho. No saltó, ni ladró como los otros perros. Simplemente se sentó y nos observó, como si estuviera evaluando si seríamos dignos de su compañía. Sofía se arrodilló frente al kennel y extendió su mano hacia Luna. La perra se acercó lentamente, olió la mano de mi hija, y luego hizo algo hermoso. Puso su cabeza contra la mano de Sofía y cerró los ojos, como si dijera, «Sí, tú eres mi familia». En ese momento, supe que Luna era perfecta para nosotros. La adopción fue rápida, y pronto Luna estaba instalada en nuestra casa que habíamos preparado cuidadosamente para su llegada. Había camas para perros en diferentes habitaciones, juguetes esparcidos por el jardín, y suficiente comida para alimentar a un pequeño ejército canino. Pero lo que más me sorprendió fue cómo Luna se adaptó a nuestra rutina, y más importante aún, cómo nosotros nos adaptamos a la suya. Luna tenía sus propias maneras de comunicarse con nosotros. Cuando alguien estaba triste, ella aparecía a su lado, y simplemente se quedaba allí, proporcionando consuelo silencioso. Cuando los niños jugaban demasiado rudamente, ella intervenía gentilmente, como una niñera peluda que mantenía el orden. Y cuando alguno de nosotros estaba enfermo, Luna no se apartaba de su lado, como si fuera una enfermera de 4 patas. Pero la conexión más fuerte que desarrolló Luna fue con Don Roberto. A pesar de que Max seguía siendo el perro oficial de Don Roberto, Luna desarrolló una amistad especial con nuestro vecino. Cada tarde, cuando Don Roberto salía a regar su jardín, Luna se sentaba en la cerca que separaba nuestras propiedades y lo observaba trabajar. Don Roberto comenzó a traerle pequeños premios, y pronto establecieron una rutina diaria de saludos y mimos. Era hermoso ver cómo 2 seres que habían encontrado segundas oportunidades en la vida se cuidaban mutuamente. Don Roberto, que había estado tan cerca de perder su vida, y Luna, que había estado tan cerca de perder su hogar. La presencia de Luna en nuestras vidas trajo cambios que no habíamos anticipado. Los niños se volvieron más responsables, más empáticos. Carmen descubrió que disfrutaba enormemente de las caminatas matutinas con Luna, y que esos momentos se habían convertido en su tiempo de reflexión y paz personal. Y yo aprendí a valorar esos momentos simples pero profundos de conexión con otro ser vivo. Pero quizás el cambio más significativo fue en mi relación con Max. Después del incidente, Max y yo habíamos desarrollado un vínculo especial. Él parecía recordar que yo había respondido a su llamado de ayuda, y yo nunca olvidaría la lección que me había enseñado sobre la importancia de confiar en el instinto y actuar cuando alguien nos necesita. Don Roberto a menudo nos prestaba a Max para que jugara con Luna, y durante esos momentos, yo observaba cómo los 2 perros interactuaban. Era fascinante ver cómo se comunicaban sin palabras, cómo parecían entenderse a un nivel que los humanos rara vez alcanzamos entre nosotros. Un día, aproximadamente 6 meses después del incidente original, algo sucedió que me confirmó que los animales realmente tienen una sabiduría que nosotros hemos perdido. Era un sábado por la mañana, y yo estaba trabajando en el jardín mientras Luna y Max jugaban juntos. Carmen había llevado a los niños a comprar provisiones, así que la casa estaba particularmente tranquila. Don Roberto también estaba en su jardín,
podando sus rosales con esa paciencia meticulosa que caracteriza a los jardineros experimentados. De repente, tanto Luna como Max se detuvieron en medio de su juego. Se quedaron completamente inmóviles, sus cabezas ladeadas en la misma dirección, sus orejas erguidas, como si estuvieran escuchando algo que yo no podía percibir. Luego ambos perros corrieron hacia don Roberto. No corrieron de manera juguetona como habían estado haciendo momentos antes. Corrieron con esa misma urgencia que yo había visto en Max meses atrás. Mi corazón se aceleró inmediatamente. ¿Estaría pasando algo otra vez? Don Roberto se había sentado en una de las sillas de su jardín, las tijeras de podar aún en su mano, pero algo en su postura me alertó de que algo no estaba bien. Se veía pálido, y había una expresión de confusión en su rostro. Los dos perros se colocaron a cada lado de su silla, Max empujando suavemente su brazo con el hocico, Luna colocando su cabeza en su regazo. Ambos estaban gimiendo suavemente, ese sonido que hacen los perros cuando están preocupados. Me acerqué rápidamente a don Roberto. ¿Se encuentra bien?, le pregunté. No lo sé, me respondió con voz débil. Me siento un poco mareado, y tengo una presión extraña en el pecho. Esta vez no dudé ni por un segundo. Saqué mi teléfono y llamé a emergencias inmediatamente. Mientras esperábamos a los paramédicos, me quedé con don Roberto, monitoreando su respiración y su pulso, mientras Luna y Max no se apartaron ni un centímetro de su lado. Los paramédicos llegaron rápidamente y evaluaron a don Roberto. Determinaron que estaba teniendo una crisis hipertensiva que podría haber llevado a un ataque al corazón si no hubiera recibido atención médica inmediata. Una vez más, los perros habían detectado algo que los humanos no habíamos percibido. Los cambios sutiles en el olor corporal, la respiración, o tal vez algún otro signo que sus sentidos afinados podían captar, les habían alertado de que don Roberto necesitaba ayuda. Esta segunda experiencia confirmó algo que había estado sospechando. Los animales no solo pueden ser nuestros compañeros, sino también nuestros guardianes de la salud, capaces de detectar problemas médicos antes de que se conviertan en emergencias fatales. Si esta historia te está impactando, quiero que sepas que estas experiencias reales me han cambiado profundamente. Te pido que consideres suscribirte al canal si aún no lo has hecho, porque historias como esta necesitan ser contadas. Necesitamos recordar la importancia de valorar y respetar la sabiduría natural de los animales. Don Roberto pasó solo una noche en el hospital esta vez, pero los médicos le dijeron que la intervención temprana había prevenido lo que podría haber sido un infarto masivo. Una vez más los perros le habían salvado la vida. Después de este segundo incidente, algo cambió en nuestro pequeño vecindario. Ya no era solo la historia de un perro que había roto una puerta. Era la historia de una comunidad que había aprendido a valorar y prestar atención a las señales que nos rodean constantemente. Los vecinos comenzaron a fijarse más en sus propias mascotas, a prestar atención a comportamientos inusuales que antes habrían descartado como simples travesuras. La señora García llevó a su gato viejo al veterinario después de que comenzara a actuar de manera extraña alrededor de ella, y descubrió que tenía una infección urinaria temprana que podría haber sido grave si no se hubiera tratado. El señor Jiménez notó que su pequeño terrier había estado ladrando hacia una esquina específica de su sótano durante varios días. Cuando investigó, descubrió una pequeña fuga de agua que habría causado daños significativos si no se hubiera detectado a tiempo. Era como si toda la cuadra hubiera despertado a una nueva forma de vivir, una forma más conectada, más consciente, más atenta a las señales sutiles que siempre habían estado allí, pero que habíamos aprendido a ignorar. Para mí, esta experiencia se convirtió en algo más que una simple anécdota interesante. Se convirtió en una filosofía de vida. Comencé a aplicar las lecciones que había aprendido de Max y Luna a otros aspectos de mi vida. En el trabajo, empecé a prestar más atención a las dinámicas sutiles entre mis colegas, a las señales no verbales,